Ok. Avancemos al siguiente capítulo. Presionamos sobre el botón Next. No sé, que ya tuvo que haber quedado marcado como finalizado. A ver. Sí. Ya está en color verde. Aquí. Tipos de bases de datos no SQL. En esta lección se discute los 5 tipos de bases de datos no SQL. La de tipo clave valor, columna, grafo, documento y almacenes multimodelo. Vamos a aprender acerca de esos tipos de datos. Aquí encontramos el índice para este capítulo. Pero ¿sobre qué aspectos se diferencian esas bases de datos no SQL sobre las bases de datos relacionales? Podemos decir que en las bases de datos no SQL no existe un modelo de datos relacional. Cuando, por ejemplo, diseñamos aplicaciones de datos, pensemos en una aplicación que gestiona un inventario de productos, en donde también hay clientes, proveedores, eh, hay diferentes tipos de entidades, como también podrían ser factura, ¿sí? Método de pago, etcétera. En una base de datos no SQL no existe ese concepto de modelo de datos relacional. Aquí hay un concepto, una definición relevante. Un modelo de base de datos es un modelo a través del cual podemos entender cómo está estructurada, organizada, y también podríamos decir cuáles son los atributos, relaciones que hay entre esos datos para poder hacer observaciones o sacar conclusiones. Bien. En un modelo de datos relacional, lo que tendríamos como representación visual es un diagrama que muestra todo el conjunto de tablas. En ese conjunto de tablas aparecen los nombres de las tablas, los atributos, el tipo de dato, las relaciones, llaves foráneas, llaves primarias, índices. Eso es propio de las bases de datos relacionales. Bien, ahora sí empecemos a hablar de las bases de datos, de los tipos de bases de datos no SQL. Las de tipo llave valor, de tipo columna, grafo, tipo documento y bases de datos multimodelo. Quizás arriba no hice una traducción apropiada. Estos son almacenes de llave valor, columna, grafo, documento, etcétera. Bien, entonces aquí visualmente tenemos un diagrama de los tipos de bases de datos, no sé, llave valor, columna, documento, grafo, multimodelo. Empecemos por los almacenes tipo llave valor. Un almacén tipo llave valor o un almacenamiento tipo llave valor consiste en un arreglo asociativo. Entonces podríamos pensar, por ejemplo, en en una palabra, una definición, o dicho en otros términos, un atributo, un valor, como podría ser, por ejemplo, edad. Eh, Pensemos 37. Básicamente la estructura es tipo diccionario. Bien. Así se almacenan en disco. Entonces, podríamos pensar que a través de la llave se pueden realizar búsquedas. Un aspecto
importante, una característica beneficiosa de este tipo de base de datos NoSQL es que la lectura se efectúa de forma rápida, porque básicamente las llaves vendrían a ser como índices. Entonces la búsqueda podríamos decir que es lineal. Em, Sin embargo, este tipo de base de datos no SQL, no es recomendable, por ejemplo, para hacer búsquedas de forma inversa, em, no es apropiado, o para realizar analíticas adicionales. Básicamente rápido para almacenar información con esa estructura. Y su lectura es rápida, como hemos mencionado, tipo índice. También están las bases de datos tipo columna. Es un subconjunto de bases de datos NoSQL que mantienen en cierta medida un formato tabular. Ok. Y a partir de eso podemos preguntarnos, entonces, ¿cuál es la diferencia con con una tabla en una base de datos relacional? Ok, eso lo aprenderemos en el siguiente video. Hasta entonces.